Desde el amanecer, el cielo sobre Manhattan se había oscurecido con las vastas siluetas de las naves crionianas, cada una del tamaño de un estadio, flotando ominosamente sobre la ciudad. Su llegada no fue una sorpresa. El mundo había sido advertido mediante transmisiones interceptadas. Sin embargo, la magnitud de su fuerza era abrumadora, diseñada para infundir terror desde el principio. Elena Márquez, comandante de la resistencia organizada con rapidez en respuesta a la amenaza extraterrestre, observaba desde un centro de mando improvisado en un búnker subterráneo. Sus pantallas mostraban imágenes de las naves en diversas ciudades alrededor del mundo. No solo Nueva York, sino también Londres, Tokio y Sao Paulo estaban bajo asedio. «Tenemos que actuar rápido», instruyó Elena a su equipo, un grupo diverso de militares y civiles voluntarios. «Nuestro objetivo es claro: hacerles saber que no nos rendiremos sin luchar». La resistencia había organizado células en toda la ciudad, preparadas para usar tácticas de guerrilla contra los invasores. La primera de estas acciones se llevaría a cabo en Times Square, donde se esperaba que los crionianos intentaran un desembarco masivo. Cuando las primeras tropas alienígenas comenzaron a descender de sus naves mediante plataformas antigravitatorias, los humanos estaban listos. En medio del caos de los civiles huyendo, pequeños grupos de resistencia emergieron desde las sombras de los callejones y las estaciones del metro. La comandante Márquez coordinaba todo desde su búnker. «Ahora», susurró al micrófono, y las calles se iluminaron con explosiones coordinadas. Las bombas caseras y los IEDs estaban colocados estratégicamente para causar el máximo daño y desorientar al enemigo. El humo y el fuego proporcionaron la cobertura necesaria para que los combatientes humanos se movieran rápidamente, atacando a los soldados crionianos con todo lo que tenían, desde rifles de asalto hasta cócteles Molotov. A pesar de su tecnología avanzada, los alienígenas no estaban preparados para la ferocidad y la determinación humanas. Elena observaba cómo uno de los grupos lograba aislar a un pequeño escuadrón de crionianos. Los humanos, usando tácticas de guerrilla aprendidas en conflictos anteriores, rodearon y neutralizaron al enemigo con una mezcla de tácticas de combate cuerpo a cuerpo y disparos a corta distancia. Aunque era una victoria pequeña en comparación con la magnitud de la invasión, el éxito inicial de las fuerzas de resistencia elevó el espíritu de los combatientes y los civiles por igual. Mensajes de apoyo y ofertas de ayuda empezaron a llegar de todas partes de la ciudad y del mundo. Elena sabía que esta era solo la primera de muchas batallas. Miró los rostros de su equipo, marcados por la determinación y el coraje, y se preparó para la larga lucha que tenían por delante. Esta guerra acababa de comenzar, pero los humanos habían demostrado que no caerían fácilmente. El mensaje estaba claro: la Tierra no se rendiría sin luchar. El capitán Luis Halcón Ramírez ajustaba su casco mientras miraba los cazas que se alineaban en la pista de despegue improvisada, ubicada en un aeropuerto abandonado a las afueras de Chicago. El cielo sobre la ciudad se había tornado un campo de batalla, con naves crionianas desplegando avanzadas tácticas aéreas que desafiaban las leyes de la física terrestre. Sin embargo, los pilotos humanos estaban decididos a demostrar que el espíritu humano no podía ser fácilmente superado por la tecnología alienígena. Luis y su escuadrón de élite, conocidos como los Águilas de Acero, habían pasado las últimas horas repasando estrategias y tácticas. Sabían que las probabilidades estaban en su contra, pero cada piloto estaba resuelto a luchar hasta el último aliento. Al despegar, el rugido de los motores se mezclaba con el sonido del viento y las comunicaciones estáticas. Luis lideraba la formación, volando directamente hacia las naves enemigas que se cernían sobre Chicago. Las primeras escaramuzas fueron caóticas, con disparos de energía crioniana iluminando el cielo, creando un espectáculo de luces mortales. «Águilas, formación Delta», ordenó Luis, y su escuadrón se ajustó rápidamente. Implementaron una táctica audaz, dividiéndose y luego reconvergiendo, lo que confundía los sensores enemigos y permitía a los pilotos humanos acercarse lo suficiente para usar su armamento más efectivo. En una maniobra arriesgada, Luis y su ala derecha se sumergieron bajo una de las naves más grandes, escapando por poco de un haz de energía que habría desintegrado sus cazas. Al salir del otro lado, lanzaron una serie de misiles hacia los puntos débiles de la nave,
que habían sido identificados gracias a la inteligencia recopilada en batallas anteriores. La explosión fue espectacular, enviando fragmentos de la nave crioniana ardiendo hacia la Tierra. El combate continuó con intensidad, con cada piloto humano ejecutando maniobras evasivas mientras mantenían el fuego sobre el enemigo. Luis notó como uno de sus compañeros, la teniente García, era perseguida por 2 cazas crionianos. Sin dudarlo, realizó un giro cerrado y aceleró hacia ellos, disparando y distrayendo a los perseguidores lo suficiente como para que García pudiera invertir su posición y derribarlos. A medida que la batalla avanzaba, las nubes se tornaron un testigo mudo de la valentía y destreza de los pilotos humanos. A pesar de su inferioridad tecnológica, las tácticas de los águilas de acero se mostraban eficaces, logrando disminuir la presencia aérea crioniana sobre Chicago. Finalmente, cuando el combate empezaba a declinar, un mensaje urgente llegó a los auriculares de Luis. Habían logrado derribar al comandante de la flota aérea enemiga. Este éxito crítico marcó un punto de inflexión en la batalla sobre Chicago y, potencialmente, en la guerra en general. Al regresar a la base, los pilotos fueron recibidos como héroes. A pesar del cansancio y las pérdidas, había un sentido de victoria en el aire. Luis, al bajar de su caza, miró hacia el cielo, ahora despejado de naves enemigas. Sabía que esta victoria era solo el comienzo de lo que sería una larga lucha, pero también era una demostración de que los humanos no se rendirían fácilmente. La guerra estaba lejos de terminar, pero ese día, en las nubes sobre Chicago, la humanidad había reclamado su cielo. En los túneles oscuros y polvorientos del metro de Los Ángeles, la ingeniera militar Ana Torres ajustaba los últimos dispositivos explosivos. Los informes de inteligencia habían revelado que los crionianos utilizaban estas redes subterráneas para moverse de manera encubierta, lanzando ataques sorpresa en varios puntos críticos de la ciudad. Con un equipo de ingenieros y soldados de élite, Ana había planeado una emboscada que, si tenía éxito, cambiaría el curso de la guerra en el frente urbano. La operación era arriesgada. El equipo había tenido que moverse en silencio absoluto, evitando patrullas enemigas mientras instalaban los explosivos a lo largo de kilómetros de túneles. Cada paso era un cálculo, cada movimiento medido al milímetro para no alertar al enemigo de su presencia. «Todo listo», susurró Ana a través del comunicador. En la superficie, sus compañeros confirmaron que los sensores de movimiento detectaban una gran fuerza crioniana aproximándose al sector marcado. Era ahora o nunca. Desde su posición oculta, Ana observó las siluetas de los soldados crionianos avanzando con cautela por el túnel. Al recibir la señal, presionó el detonador. Las explosiones resonaron a través de los túneles como truenos subterráneos. El suelo tembló y las paredes se sacudieron violentamente. En segundos, una sección entera del túnel colapsó, bloqueando el avance enemigo y atrapando a muchos bajo toneladas de escombros. El caos que siguió fue aprovechado por los equipos de combate humano que, armados y listos, surgieron de sus escondites. Las linternas montadas en sus rifles iluminaban la escena mientras avanzaban entre el polvo y los escombros, neutralizando a los crionianos sobrevivientes que intentaban reorganizarse. La batalla fue brutal y directa, con enfrentamientos cuerpo a cuerpo en los confines estrechos del túnel. Ana y su equipo se movían con precisión, utilizando cada ventaja táctica que los estrechos túneles ofrecían. Sabían que cada crioniano que cayera significaba un paso más hacia la recuperación de su ciudad. Mientras tanto, en la superficie, los equipos de apoyo vigilaban las entradas y salidas de los túneles, asegurándose de que ningún refuerzo enemigo pudiera interferir. La coordinación era clave, y aunque algunos crionianos intentaron escapar hacia las salidas, fueron rápidamente interceptados. Después de horas de intensos combates, Ana recibió la confirmación de que el objetivo principal había sido alcanzado. La operación había sido un éxito. Aunque habían sufrido bajas, el golpe al enemigo había sido severo. Los crionianos tendrían que reconsiderar el uso de los túneles como vías de ataque, al menos por un tiempo. Exhausta pero satisfecha, Ana se permitió un momento para apreciar la magnitud de lo que habían logrado. Habían demostrado que, incluso en las profundidades de la Tierra, la astucia y el coraje humanos podían superar la tecnología superior del enemigo. Mientras se preparaban para evacuar,
Ana miró hacia los túneles dañados, un recordatorio sombrío de la guerra, pero también un testimonio de la resistencia humana. Sabía que la lucha estaba lejos de terminar, pero esa noche, bajo las calles de Los Ángeles, habían ganado no solo una batalla, sino también un valioso impulso para seguir luchando. El aire estaba cargado de tensión en el Centro de Operaciones Provisional en Washington, D.C. El sargento Raúl Vega y su equipo de fuerzas especiales revisaban los últimos detalles de una de las misiones más audaces y riesgosas hasta la fecha: la captura del rey de los crionianos. Según la inteligencia recibida, el monarca alienígena visitaría personalmente sus tropas para impulsar la moral y supervisar el próximo gran asalto sobre la capital. Raúl sabía que la oportunidad de capturar al rey podría no presentarse otra vez. Aprovechar este momento podría cambiar el curso de la guerra a favor de la humanidad. La misión era extremadamente peligrosa. Un solo error podría no solo costarles la vida a él y a su equipo, sino también escalar la guerra a un nivel aún más devastador. Los preparativos habían sido meticulosos. El equipo se disfrazó con uniformes crionianos capturados, usando la tecnología robada para infiltrarse en la zona de aterrizaje de la nave del rey. Los sistemas de camuflaje, aunque no perfectos, deberían pasar una inspección casual. Todo el equipo conocía su papel a la perfección, y la tensión de saber que cada segundo contaba apenas era mitigada por la meticulosa preparación. La nave del rey aterrizó en una explanada fuertemente custodiada. Raúl y su equipo, mezclados entre las tropas crionianas, no apartaban los ojos del objetivo. La figura imponente del rey apareció en la rampa de la nave, rodeado de su guardia personal. Su tamaño y los ornamentos en su vestimenta lo distinguían claramente de sus soldados. A una señal casi imperceptible de Raúl, el equipo se puso en movimiento. Utilizando dispositivos de aturdimiento y granadas de humo, crearon una cortina que desorientó a la guardia alienígena. El caos se desató cuando los humanos, utilizando su entrenamiento en combate cercano, neutralizaron a los guardias antes de que pudieran reaccionar eficazmente. Raúl se abrió camino directamente hacia el rey, usando un dispositivo de contención especialmente diseñado para inmovilizar al alienígena. Con el rey asegurado, el equipo se movió rápidamente hacia el punto de extracción, una zona previamente acordada desde donde serían evacuados por aire. La operación se desarrolló con una precisión quirúrgica y, a pesar de algunos intercambios intensos con las fuerzas crionianas que intentaban recuperar a su líder, lograron llegar al punto de extracción. Mientras esperaban la aeronave de rescate, Raúl y su equipo formaron un perímetro defensivo, manteniendo al rey en el centro, seguro pero visiblemente agitado. El vuelo de escape fue tenso, con cada miembro del equipo consciente de que aún no estaban fuera de peligro. La nave zarpó justo cuando las fuerzas crionianas empezaban a cerrar su ubicación. Una vez en el aire, el alivio de haber escapado se mezcló con la adrenalina residual del éxito de la misión. De vuelta en el centro de operaciones, el rey fue llevado a un lugar seguro para ser interrogado. A pesar de la victoria, Raúl sabía que las repercusiones de la captura serían grandes. Los crionianos seguramente responderían con furia, pero por ahora, la humanidad había ganado un valioso rehén y una ventaja considerable. Mientras los líderes militares y políticos deliberaban sobre los próximos pasos, Raúl y su equipo se permitieron un breve momento para celebrar. Habían logrado lo imposible, y cada uno sentía el peso y la satisfacción de haber infligido un golpe significativo al enemigo. En una instalación secreta, alejada de las zonas urbanas más vulnerables, la comandante Elena Márquez se preparaba para el interrogatorio más crucial de su carrera. Frente a ella, asegurado en una cámara diseñada para contener a un ser de su fuerza y capacidades, estaba el rey de los crionianos. Los informes sobre su estructura física y sus habilidades habían informado el diseño de la sala, campos de fuerza, barreras de energía y múltiples sistemas de seguridad. Elena había estudiado todo lo que había sobre la psicología crioniana, buscando cualquier ventaja que pudiera usar para desestabilizar al rey y obtener información vital. Los crionianos valoraban el honor y la fuerza, y su rey no era la excepción. Saber esto era clave para entender cómo abordar el interrogatorio. ¿Por qué han venido a la Tierra?, empezó Elena. Su tono era firme pero no provocativo. La respuesta del rey fue una mirada fría y calculadora.
Él medía sus palabras, consciente del delicado juego de poder en el que se encontraba. «Ustedes tienen recursos que necesitamos para sobrevivir», respondió finalmente. Su voz un gruñido bajo que resonaba a través del traductor. Helena asintió, esperando esta respuesta. ¿Y estaba justificado invadirnos? ¿Destruir nuestras ciudades? ¿Matar a nuestros ciudadanos? Su pregunta fue más puntiaguda, diseñada para incitar una reacción que revelara más sobre sus motivaciones y moral. El rey se tensó. Sus ojos brillaban con una mezcla de ira y respeto. En la guerra, como en la vida, los fuertes sobreviven, dijo con desdén. Pero no esperábamos la tenacidad, su capacidad de luchar. Estas admisiones eran valiosas, y Helena las archivó mentalmente para futuras estrategias. Avanzó con preguntas sobre las capacidades militares crionianas, sus estrategias y sus bases de operaciones. A cada pregunta, el rey evaluaba qué revelar. Era un juego de ajedrez verbal, cada movimiento calculado para ganar ventaja sin ceder demasiado. Durante el interrogatorio, se utilizó una variedad de tácticas. Helena presentó evidencia de las atrocidades crionianas, buscando una respuesta emocional o algún signo de arrepentimiento, algo que pudiera usar para crear una grieta en su fachada de indiferencia. Sin embargo, el rey permaneció mayormente imperturbable. Su entrenamiento y deber para con su pueblo eran claros. Sin embargo, a medida que el interrogatorio se prolongaba, el cansancio comenzó a hacer mella en ambos. En un momento clave, Helena cambió su enfoque. ¿Qué es lo que realmente quiere para su gente?, preguntó, su voz suavizada. Esta pregunta personal, inesperadamente, permitió que el rey hablara más abiertamente sobre sus esperanzas para su civilización y los temores que lo habían llevado a tomar decisiones tan drásticas. Al final del interrogatorio, aunque no todos los secretos fueron revelados, Helena había obtenido información crucial sobre la estrategia crioniana y su liderazgo. Sabía que este era solo el comienzo de una larga serie de interrogatorios, pero se sentía moderadamente optimista sobre las posibilidades de encontrar una solución pacífica. Mientras el rey era escoltado de vuelta a su celda, Helena reflexionaba sobre la complejidad de la guerra y la diplomacia. Había visto destellos de honor y desesperación en su cautivo, y aunque la guerra estaba lejos de terminar, estaba determinada a buscar una forma de terminarla sin más derramamiento de sangre innecesario. Pero por ahora, con la información obtenida, podían prepararse mejor para lo que estaba por venir, tanto en el campo de batalla como en la mesa de negociaciones. La noticia de la captura del rey crioniano había tenido un impacto sísmico en ambos bandos. Mientras los humanos celebraban este golpe estratégico, las fuerzas crionianas redoblaban sus esfuerzos, lanzando ataques cada vez más desesperados para rescatar a su líder. En medio de este caos, la humanidad aprovechó el respiro momentáneo para reorganizarse y preparar su defensa final en París, el último bastión estratégico para controlar Europa. Las ruinas de París, una ciudad que alguna vez fue símbolo de cultura y belleza, ahora se habían convertido en un campo de batalla sombrío. Las calles estaban llenas de barricadas improvisadas, edificios destruidos y vehículos blindados listos para la batalla. La Torre Eiffel, dañada pero aún en pie, servía como un faro para los soldados y civiles que se preparaban para lo inevitable. Helena Márquez lideraba las fuerzas humanas, mientras que el capitán Luis Ramírez comandaba los cielos con su escuadrón de cazas. Ana Torres y su equipo de ingenieros trabajaban incansablemente para instalar defensas automáticas y trampas explosivas a lo largo de los accesos principales de la ciudad. Todos sabían que esta sería la última gran batalla de la guerra. Si fallaban aquí, la humanidad perdería mucho más que un territorio. La ofensiva crioniana comenzó al amanecer. Sus naves oscurecieron el cielo, lanzando oleadas de tropas y vehículos blindados hacia las defensas humanas. Los combates fueron intensos, con explosiones sacudiendo el suelo y proyectiles cruzando el aire. Las fuerzas terrestres humanas, apoyadas por la artillería pesada y ataques aéreos, lograban contener el avance crioniano, pero las bajas eran devastadoras. Luis, en su caza, realizó maniobras temerarias para proteger a las tropas terrestres de los bombarderos crionianos. Su audacia en el aire inspiraba a sus compañeros, y cada derribo de una nave enemiga era celebrado como una victoria crucial. Ana, mientras tanto,
coordinaba remotamente las trampas que había diseñado, derrumbando edificios enteros sobre las fuerzas invasoras y retrasando su avance. A pesar de la resistencia humana, los crionianos finalmente lograron abrirse paso hacia el centro de la ciudad. Fue entonces cuando Helena activó su última carta. Usando la información obtenida durante el interrogatorio del rey, los humanos habían identificado la fuente de energía principal de las naves crionianas. Una fuerza de ataque especializada, liderada por el veterano sargento Raúl Vega, se infiltró detrás de las líneas enemigas y logró desactivar la principal nave nodriza. La desactivación tuvo un efecto dominó en las fuerzas crionianas, que quedaron desorganizadas y vulnerables. Con un esfuerzo coordinado, las fuerzas humanas lanzaron un contraataque que finalmente expulsó al enemigo de la ciudad. Cuando la batalla terminó, los crionianos, enfrentados a la pérdida de su líder y su flota principal, enviaron una delegación para negociar. Helena, con su experiencia y determinación, encabezó las conversaciones de paz. En un gesto inesperado, el propio rey crioniano, ahora prisionero pero con dignidad intacta, aceptó participar en las negociaciones, reconociendo que continuar la guerra llevaría a la destrucción de ambas civilizaciones. El tratado que surgió de estas conversaciones fue histórico. Crionianos y humanos acordaron un cese al fuego permanente y establecieron una alianza para compartir recursos y conocimiento. Aunque las heridas de la guerra no desaparecerían de inmediato, ambas especies entendieron que su supervivencia dependía de la cooperación. En los meses que siguieron, los humanos comenzaron a reconstruir. Ciudades como París, Nueva York y Tokio se convirtieron en símbolos de resiliencia. Mientras tanto, los crionianos comenzaron a integrarse en la sociedad humana, buscando una coexistencia que antes parecía imposible. Helena, Luis, Ana y Raúl, cada uno marcado por las cicatrices de la guerra, se convirtieron en líderes y símbolos de una nueva era. La humanidad había demostrado que no solo podía sobrevivir a una amenaza aparentemente insuperable, sino también encontrar la fuerza para construir algo mejor a partir de la devastación. La guerra había terminado, pero la historia de la humanidad apenas comenzaba a escribirse junto a la de sus antiguos enemigos. En ese futuro incierto, la determinación, el ingenio y el coraje humano seguirían siendo la clave para enfrentar cualquier desafío que pudiera surgir.